La mañanera de Ángel en el horario acostumbrado, en el horario de las 6:30 de la mañana que usted ya conoce. Voy a comentar hoy sobre algo que, no voy a decir disfruté, pero que me dijo mucho de lo que es la política mexicana. Vi anoche con gran detenimiento e interés el debate entre los tres candidatos a la gubernatura del estado de Puebla. Casi 2 horas, 1 hora 50 minutos, cerremos en ese tiempo, entre tres personajes disímbolos entre ellos. Por un lado tenemos un político, no voy a decir pueblerino, pero una persona que se ha movido en puestos medianos o bajos en la estructura del sector público en el estado de Puebla. Un hombre, el candidato del PRI, haciendo gala de 27 años de experiencia, no mencionó más allá de un solo puesto burocrático en la Comisión Nacional del Agua o algo así, pero sin luces que dijera uno como elector, ese es el que debe ser gobernador del estado de Puebla. La medianía, quizá la mediocridad, que prácticamente pasó inadvertido. Y por otro lado, dos candidatos de lo más claramente opuestos entre ellos. Por un lado, el político tradicional enriquecido gracias a sus posiciones en el sector público. Miguel Ángel Barbosa, un hombre que jamás ha tenido un puesto más allá del sector público. Algunos dirían un burócrata, no creo, es un hombre que ha pasado la mayor parte de ese tiempo en posiciones legislativas y ha amasado una fortuna que por más intentos que ha hecho por ocultarla, no ha podido. Es decir, es un hombre que además de haberse enriquecido al amparo del poder, ni siquiera ha tenido la habilidad para desarrollar alguna estrategia para ocultarlo. Fue, como se dice vulgarmente o coloquialmente, lo agarraron con los dedos detrás de la puerta. Un hombre que además fue imposible en las 2 horas de ocultar su grave estado de salud. Los rumores acerca de el daño que la diabetes ha hecho en su visión, se aúna una operación también en su pierna, donde ya no solo es la amputación de un pie, sino también una parte más, pero algo también que es de preocupar para un elector promedio en Puebla: sus dificultades en el habla. No sé si sea característica de los candidatos de Morena, pero su forma de hablar está muy en línea con la forma de hablar de López. Sin embargo, es mucho más grave en el caso de Barbosa. Un hombre, como digo, impresentable, con una repetición de clichés que no van más allá de la demagogia que hemos conocido durante decenios. La pregunta en relación con este candidato sería: ¿habrá electores en Puebla en su sano juicio, con 2 dedos de frente, que estén dispuestos a entregarle el destino del Estado a una persona como Barbosa? Me resisto a creer que haya, particularmente en un estado donde tiene un buen nivel educativo, participación política, dirigentes de partidos políticos aguerridos, combativos, buenos tribunos cuando han pasado por las cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, de tal manera pues que, no concibo que alguien en Puebla, en su sano juicio, le entregue los destinos de su estado con los grandes problemas que enfrenta, no solo en cuestiones de aprovechamiento de sus recursos, sino también en la impunidad rampante sin control alguno. Y esto no es una cosa de ahorita, es algo que viene desde, no de lejos, pero sí desde hace algunos años. La presencia de bandas delincuenciales en Puebla es
una realidad chocante, ofensiva ahí. Y evidentemente, si nos atenemos a los antecedentes de Barbosa, pues no es él la persona indicada. Pero luego vamos al tercer candidato, el doctor Enrique Cárdenas. Es interesante esta candidatura por varias razones. La primera, es un hombre con una bien ganada fama de funcionario de instituciones educativas y de centros de investigación, efectivo, eficaz, y un hombre también con una fama de decencia y honradez que por más guerra sucia que llevó a cabo Barbosa y los suyos, no pudieron mancharla. Sin embargo, además de la experiencia que tiene él en el diseño de políticas públicas, de la elaboración de estudios que tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos, tanto en el orden federal como en el orden estatal, hay un elemento que vale la pena señalar. ¿Es posible en este mundo político mexicano tener a un académico, a un investigador en cuestiones económicas, en cuestiones de finanzas públicas, tenerlo como gobernante? ¿Es viable entre la clase política actual permitir que un académico con una gran experiencia en lo que se refiere al estudio del sector público pueda pasar a gobernar un estado? ¿Está dispuesta la clase política, no solo en Puebla, sino prácticamente en cualquier estado del país, a aceptar esa situación? Para mí sería deseable que eso se multiplicara. Quizá al principio habría algunos roces entre el académico convertido en funcionario público, en este caso gobernador del estado, y la clase política tradicional, la acostumbrada a la componenda, al cobro de facturas, al pago de favores, a la entrega de contratos y a toda la corrupción que es obra primero del PRI y luego también de gobiernos de otros signos políticos, el PAN y también el PRD y también de Morena. Es una experiencia interesante ver a un académico como el doctor Enrique Cárdenas, verlo defender un proyecto de gobierno, una visión, chocando frente a un político tradicional, marrullero y sinvergüenza como es Barbosa, enriquecimiento, iba a decir inexplicable, pero es muy explicable, y un funcionario de medio pelo en esa mediocridad que son muchos, no pocos, de los burócratas que viven siempre en instituciones públicas de su estado, que no han salido a puestos federales donde podrían haber adquirido una visión nacional. Con estos tres comentarios de uno y del otro, yo me inclinaría, si fuere elector en Puebla, por el doctor Cárdenas, por el doctor Enrique Cárdenas. Creo que vale la pena tener a un académico al frente de un gobierno del estado con problemas como es Puebla, tan complejos y diversos. Impunidad, corrupción, crimen organizado y desorganizado, violación de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, una serie de ineficiencias estructurales que permiten ver ahí un gran campo de oportunidades. Por esas razones, repito, si yo fuera elector en Puebla, yo me inclinaría por el doctor Enrique Cárdenas, por las razones o las cualidades que he mencionado de él. La pregunta sería, ¿lo dejarán gobernar? Esos grupos ligados específicamente a Miguel Barbosa, esos grupos de la delincuencia organizada, ¿le permitirían o qué resistencia le opondrían a un gobierno encabezado por Enrique Cárdenas? Quizá esa sea una pregunta interesante. Pero no tengo la menor duda, conociendo la trayectoria del doctor, que pondría todo su empeño, todo su prestigio, como dicen coloquialmente, en jugársela con Puebla.
La decisión va a ser de usted, la decisión va a ser de los electores poblanos. Ojalá y tomen la mejor decisión. Y termino esta mañanera de Ángel con un comentario muy rápido en relación con lo que sucedió en el estado de Baja California. Allá se tiene un candidato de Morena y otros partidos que apoyan esta candidatura, del ingeniero Jaime Bonilla, una persona ampliamente conocida en el estado de Baja California y en la parte fronteriza ya en los Estados Unidos, por algunas actividades que le han merecido condenas severas de la población, y él decidió no participar en el debate. Las razones, bueno, pues ya las conocemos. Cuando un candidato afirma tener una ventaja tan grande y los otros van tras él, bueno, pues es común, no es lo deseable, pero es común que diga, no, pues se me van a echar en montón, mejor ahí los dejo que se peleen entre ellos y yo voy en caballo de hacienda. Sin embargo, también eso puede ser a veces algo negativo. ¿Por qué? Porque demuestra una falta de seguridad en sí mismo, en este caso el candidato Bonilla, pero también una falta de capacidad para poder exponer su oferta de gobierno y rebatirles a los contrincantes sus aseveraciones y sus señalamientos hacia la persona de quien decide no asistir. ¿Qué decidirán los electores en Baja California? Un candidato que tiene experiencia en el orden federal, es una persona que conoce del desarrollo económico, que ha participado en la Secretaría de Economía en el gobierno federal, como es el candidato del Partido Acción Nacional, Oscar Vega, o un candidato popular en Tijuana, el candidato del PRD, Martínez Veloz, que fue tratado con la punta del pie, por ponerlo de alguna manera, en Morena, de tal manera que un compromiso que había lo rompieron y luego otro, de tal manera que se vio obligado a renunciar y el PRD le ofreció apoyarlo para la candidatura del gobierno del estado. Y en medio de eso, el candidato que ya mencioné, el ingeniero Bonilla, un candidato que ha participado en el Senado sin pena ni gloria, en la Diputación Federal igual, un empresario exitoso, un hombre con una fortuna hecha a lo largo de decenios de trabajo en el sector privado, pero será otra vez el elector en Baja California el que tome la decisión. Ya veremos el 2 de junio por la noche qué decidieron los electores en sus respectivos estados. Por lo pronto, son mis opiniones respecto a lo que vi anoche y lo que no pude ver de Baja California porque no hubo debate en realidad. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana martes, donde regresaremos a los temas diarios. Y no se olviden, lo invito a que esté hoy escuchándonos en Imagen Radio, en la primera emisión, con Pascal, donde estaremos comentando la pregunta que dejé el viernes. ¿Debe ir o no debe ir López a la reunión del G20 este 28 y 29 de junio? Ahí lo espero también. Gracias.